creemos en las mentiras por prender. Hola amigos y amigas de internet. Este es un tipo de video diferente, ya que hoy son clases de psicología con Camilu. Hoy vamos a tocar el tema de por qué creemos en las mentiras. Vamos a empezar diciendo que las mentiras no son solamente en el área personal, no solamente es decir si nos dicen o no la verdad, si nos están mintiendo, diciéndonos que se han salido de rumba o si se han quedado en su casa, sino también en los argumentos, información e incluso creencias que nos dan. Así que vamos a analizar todo eso desde distintos aspectos y vamos a ver cómo estas se involucran, se entrelazan entre sí para hacernos creer semejantes mentiras. Empecemos con el punto número 1, nuestro cerebro. Tenemos tres partes en nuestro cerebro que nos ayudan a analizar la información antes de que se vayan a la corteza cerebral. La primera parte importante de nuestro cerebro que influye en si creemos o no en las mentiras es el hipocampo. El hipocampo es responsable de organizar la información entrante en un sistema no contradictorio. Solo va a entrar la información. Esto a base de experiencias. Lo más importante es que evalúa la información. La siguiente parte muy importante es el cuerpo estriado, que almacena las actividades repetitivas desde el momento en el que pensamos, respiramos, caminamos e incluso cómo nos limpiamos después de ir al baño. Y la tercera parte, que es la amígdala, que procesa los sentimientos y nuestras emociones. Estas tres partes envían la información a la corteza cerebral, donde se guarda, que es nuestra base de datos. Así que vamos a dar ejemplos. Si nos repiten 1000 veces un argumento, el hipocampo se va a desactivar y va a pasar directamente al cuerpo estriado. Eso va a hacer que se almacene como algo repetitivo y entre más directo a nuestra corteza cerebral. Esto pasa en los comerciales. Nos repiten muchas veces la información, nos repiten muchas veces de para qué sirve, los deseos también, y eso hace que entre más fácil y se guarde también esa información. Es por eso que muchos comerciales se nos pegan en la mente y es imposible ya sacarlos de nuestra cabeza. Estas pasan sin evaluar o analizar. Es por eso que cuando nos ponen a analizar un comercial o un momento, una película, lo vemos de distinto aspecto, ya que recién lo estamos evaluando, recién el hipocampo se está volviendo a activar. Punto a considerar: una mentira se empieza a ser creíble en el momento en el que nos lo repiten lo suficiente como para que entre a nuestro cuerpo estriado y directo a nuestra corteza cerebral. Como por ejemplo, toma 3 vasos de leche al día, come muchas proteínas, y todos esos aspectos nos lo repiten lo suficiente como para creernos. Sea mentira o no, no pasa por el hipocampo para ser evaluado o analizar si es verdad o no. Siguiente punto a considerar: todo lo que vivimos emocionalmente en nuestra infancia se empieza a hacer creíble en nuestra mente, sea o no una mentira. Es por eso que la amígdala tiene mucho que ver ahí, las emociones que nos dicen. Si en la infancia nos han dicho que no somos lo suficiente para nadie, que somos unos buenos para nada, todo eso se guarda en nuestra amígdala y involucra la corteza cerebral, y ahí nos lo empezamos a creer. La infancia es un factor muy clave en esto. Punto número 2: subconsciente y consciente. Todos nuestros pensamientos se dividen en dos grandes grupos, uno más grande que otro. 5% de los pensamientos que tenemos son conscientes, y en cambio el 95% que tenemos son subconscientes. Dentro de esas se encuentran las actividades que hacemos subconscientemente, ya sin darnos cuenta, como por ejemplo, todo lo que hacemos al decir nos vamos a hacer un sándwich, ya sabemos cómo cortar el pan porque son actividades repetitivas. Todo eso está subconscientemente, y solo el 5% es consciente, ya que pasa por un proceso cognitivo. Eso es muy importante a la hora de que nos dicen que creemos una mentira porque subconscientemente no queremos saber la verdad. Cabe recalcar que dentro de ese 95% de pensamientos subconscientes se encuentran las actividades que se manifiestan en nosotros. Pues por ejemplo, cuando sentimos tristeza, nuestro cuerpo se enfría; al sentir alegría, nuestro cuerpo se calienta y demás. Y lo mismo pasa cuando estamos mintiendo, ya que se muestran en nuestros gestos faciales, en algunas actividades, moviendo los dedos o demás, que analizan ciertas personas al momento de hacer una confesión. Como dijimos desde un principio, todo esto también se basa en las creencias. Esto también se basa en lo que es la fe. La fe es creer intensamente, y como sabemos, nuestro cerebro tiene dos partes: la izquierda, que es la del razonamiento, y la derecha, que es la emocional, sentimental, artística y demás. Cuando tenemos una creencia muy fuerte, el lado izquierdo de nuestro cerebro empieza a reducir esta acción, a reducir su razonamiento, y empieza el aumento de la parte derecha de nuestro cerebro con nuestras emociones y demás. Se entregan nuestros sentimientos. Eso es muy clave. Los sentimientos y el deseo es algo que realmente significa mucho a la hora de creernos las mentiras. Lo vamos a tocar un poco más adelante. Y el exceso de mucha fe en algo, creer intensamente, no siempre una fe religiosa, sino puede ser la fe en un argumento que tenemos, en una hipótesis y demás, y puede llevar al fanatismo, y el fanatismo es la falta de razonamiento. Sigamos y vamos al punto número 3, el sesgo de confirmación.
¿Y qué es esa vaina? El sesgo de confirmación es una tendencia humana que favorece, busca e interpreta toda aquella información que no hace más que confirmar nuestras propias creencias, dando desproporcionadamente menos opción a buscar posibles alternativas a ese enunciado, esa hipótesis o esa creencia que nosotros tenemos. En otras palabras, buscamos y recordamos aquella información de manera selectiva o las interpretamos sesgadamente. Y esto es más frecuentemente con creencias que nos las han implantado muy firmemente o cuando tienen base emocional. Realmente las ilusiones hacen mucho en el momento de creer o no una mentira. A continuación lo vamos a ver. La ilusión es un factor que al momento de formar creencias o tomar decisiones suele apelar a la evidencia, a la racionalidad e incluso a la realidad. Es por eso que cuando tomamos una decisión y formamos una creencia, como ya lo habíamos dicho, la ilusión se encarga de hacernos creer lo que realmente nuestro subconsciente quiere y desea que sea cierto. El sesgo de confirmación también se puede interpretar como las explicaciones motivacionales que incluyen el efecto del deseo en las creencias, algo que es denominado el pensamiento ilusorio. Esto quiere decir que la gente prefiere los deseos y creencias placenteras para uno mismo que los negativos. Como hemos visto, el sesgo de confirmación es algo clave al momento de creer o no una mentira, ya que vamos agregando la información que nosotros queremos confirmar, en pocas palabras. Esto tiene muchas consecuencias en muchos ámbitos, no solo en lo personal, no es solo saber si tu novio te está engañando, no solo en saber si tu mamá te está mintiendo, no solo en ocultar que has roto el florero cuando eras niño y tu mamá lo está descubriendo. El sesgo de confirmación tiene consecuencias en el área financiera, al momento de crear inversiones y sobreconfiarse en esas acciones. Consecuencias en la salud física y mental, ya que si los tratamientos ineficientes realmente pensamos que han funcionado, vamos a seguir propagándolo. Y eso se ve que ha pasado mucho en las décadas anteriores. La gente pensaba que la lobotomía era algo eficiente, pero no, era ineficaz, pero la gente deseaba que sea verdad. El pensamiento colectivo también hace mucho al momento de creer o no una mentira como sociedad. Consecuencias en la política, esto es muy importante. Los argumentos, información e hipótesis que nos dan los representantes políticos y demás personas puede hacer que los deseos que tengamos sean mentira. En el marketing, ¿por qué creen que hay tan mal marketing? Y nosotros nos preguntamos cómo alguien pudo pensar que eso iba a funcionar. Eso es lo que pasa con el sesgo de confirmación. Pero la consecuencia más grande del sesgo de confirmación se encuentra en el campo científico, ya que al momento de comprobar una hipótesis han tomado esos descubrimientos y los han interpretado selectivamente, dejando de lado lo desfavorable y yéndonos al área personal, la autopercepción, ya que es la tendencia y la forma en la que las personas buscan comprobar si lo que son sus deseos, si los argumentos que se les da o las palabras son mentiras o no. En este caso, las personas deben buscar la autoconfirmación, hacer su propia evidencia, buscar y dudar de todo al momento de que se les da un enunciado. Para comprobar si una hipótesis o un argumento es cierto, el deseo de tener una respuesta afirmativa para lo que denominamos placentero o el deseo, lo que realmente queremos que sea verdad, se le hacen pruebas más fáciles. En cambio, para la parte no placentera se le hacen pruebas más difíciles. Todo esto se podría dividir en dos preguntas para creer o no. La primera es, ¿puedo creer en esto? Que en otras palabras sería, por favor, ¿puedo creer en esto? Cuando nuestro deseo placentero quiere que realmente sea verdad y podamos creer en eso. Y la segunda es en el ¿debo creer eso? En el ¿debo? ¿En serio debo? Un claro ejemplo de esto es la religión. Cuando nos dicen que hay un cielo en el que vamos a estar y todo va a ser bellísimo, un campo de flores en el que todo va a ser placentero, decimos, por favor, ¿puedo creer en esto? Pero cuando nos dicen que nos vamos a pudrir en el averno por hacer cosas malas, tenemos que decir, ¿debo creer en esto? Dividir si creemos o no en un argumento entre esas dos preguntas es algo clave al momento de creer o no una mentira. Siguiente parte, reacción ante una mentira. Nuestra reacción suele tener mucho que ver con lo que hemos visto en el área de nuestro cerebro con la amígdala. Al momento de creer o no una mentira, nuestro cerebro entra en acción. La amígdala empieza a recordar todas aquellas emociones de rabia, ira, tristeza y demás que se nos han guardado en el interior, y hace que la sensación que hayamos tenido cuando descubrimos esa mentira se guarde también en la amígdala. Vamos a ir con los ejemplos que tienen que ver mucho con el área de las investigaciones científicas, médicas y demás que hemos visto cuáles son consecuencia del sesgo de confirmación. Nos han repetido muchas veces que tenemos que tomar 3 vasos de leche al día para crecer sanos y fuertes. Y nuestro sesgo de confirmación es tan limitado que nosotros decimos, bueno, nos lo vamos a creer porque nos lo han dicho de muy chiquitos.
Y en un futuro quién sabe que se descubra que era una completa mentira, que era innecesario, y nos estemos viendo como nosotros vemos a la época victoriana, en el que utilizaban arsénico y muchos productos químicos para consumo diario y tratamientos de belleza. Completamente mentira. Eso tiene que ver mucho con la creencia colectiva, con la creencia grupal, porque también tendemos a creer que si el resto de las personas y una gran mayoría cree que es verdad, debe ser cierto. Eso también es un factor muy importante. Siguiente ejemplo relacionado a eso. Hace muchos años una empresa que fabricaba y distribuía tocino en América tenía bajas ventas. En ese tiempo el desayuno americano consistía en una taza de café o un jugo y unas tostadas. Esta empresa contrató a un marketero que hizo muchas preguntas, muchas encuestas, investigó con médicos, hizo muchos tratamientos con grupos focales y llegó a la conclusión de que a las personas sí les gustaba mucho el tocino, pero no sabían en qué momento del día consumirlo. Fue donde un doctor, donde un médico que le dijo que sí era bueno consumir proteína de carne en las mañanas para tener un buen rendimiento, que tampoco era lo más recomendado, pero que sí era bueno. Ahí se ve la balanza del deseo que todas las personas tenían. Este marketero fue donde la empresa y les dijo eso. Y así fue como involucraron el tocino y los huevos dentro del desayuno americano. En ese momento las ventas de esa empresa se dispararon. Y así fue como todos conocimos el desayuno americano. Los clásicos tocinos con huevo, pan tostado, café y el jugo. Otro ejemplo que nos vamos a ir a una novela que es de mis favoritas, donde siento que realmente se puede sacar muchos aspectos. Vamos a ir con Betty la Fea. En el momento en el que don Armando empieza a enamorar a Betty para que ella no le haga una mala jugarreta con lo de la empresa, ella no se lo cree, pese a que ya había tenido fantasías con él, a pesar de que él estaba comprometido con Marcela Valencia. Él le repite muchas veces que sí quería estar con ella, aunque era mentira, pero ella no se la cree. Su sesgo de confirmación estaba enfocado a otro lado. Él estaba dejando su deseo placentero y estaba haciendo más caso a su razonamiento de la realidad. Pero don Armando le repite tantas veces y le demuestra con hechos, dejándole tarjetas, que Betty se la llega a creer. Ahí hace caso a su deseo de que don Armando realmente pueda sentir algo por ella. Hay ese momento en el que sus pensamientos se van al lado del ¿puedo creer en esto? De esa pregunta maravillosa, y es así como se lo cree. Cuando descubre la realidad leyendo la carta, se da cuenta de que todo era una mentira, y al descubrirlo, su amígdala recuerda todas las emociones de su antiguo amor, que también le resultó ser una completa mentira. Y bueno, alumnos, con eso terminamos la clase de psicología de hoy. Espero que les haya gustado mucho y este video les sirva al momento de creer una mentira. La próxima vez que su novio les diga que es solo una amiguita, ya sabrán si razonar o no. Síganme en mis redes sociales, ya que ahí hemos hecho una especie de dinámica sobre este video y hemos hecho caso y hemos preguntado a lo que la gente pensaba que era una mentira, dando un anticipo de lo que iba a ser este video. Espero que les haya gustado mucho el video. No olviden seguir, como ya había dicho, en mis redes sociales y ver los antiguos videos y apoyando con un bonito like a este video y a los demás para seguir dándoles más contenido. Soy Camilo y nos vemos en la próxima oportunidad. Bye.